Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos regalaste, Señor. Gracias por el trabajo, gracias por tu provisión, por tu bendición, por los alimentos, por el techo, por todo, Señor, porque sabemos que tú eres el que provee, tú eres nuestro proveedor, Señor, a los que dependemos y confiamos en ti. Gracias, Señor, y te pedimos que este mensaje que vamos a leer el día de hoy sea para la gloria de tu reino y para que lo pongamos en práctica. Bendito eres siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a ver qué nos dice nuestro hermano Raimundo acerca de su reflexión del día de hoy, del versículo que fue del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y escrito está: pero recibirán poder cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder nos fue concedido en la concepción que es su palabra y que Dios lo crea todo. En todos nosotros la palabra es transformadora de la creación. Recordemos que somos imagen y semejanza de Dios y nos toca elegir para bien, y la ayuda para bien es el Espíritu Santo. Y para recibirlo, Jesús, el Hijo de Dios, se entregó en sacrificio vivo en obediencia al Padre Eterno. ¿Para qué? Para que todos los de genuino arrepentimiento seamos sus testigos de esta salvación tan grande, que nos permite vivir la vida aprendiendo a dar el fruto del Espíritu a todos los que nos rodean en toda circunstancia, viviendo lo que escrito está. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijas y sus hijos profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Así que quitemos de nosotros la pereza y seamos diligentes a lo recto delante de todos los que nos rodean, porque nuestra herencia será hermosa para nuestras generaciones. Aleluya. Qué buen reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Bueno, yo que tengo el honor de conocerlo, el hermano Raimundo es una persona ya de 80 y tantos años y todavía trabaja, busca alentar a jóvenes, en la iglesia siempre está sirviendo, pero hay algo que distingue al hermano Raimundo, es que no puede ver a nadie con las manos en las bolsas. Como me acuerdo que de repente me agarraba a mí con la mano en la bolsa y me daba mi reprendida, que me sacara nada más oía el grito: sácate las manos de las bolsas, ¿no? Ese es su sello de él, no le gusta ver a nadie de perezoso, y bien nos los explica en este versículo. Y la pereza es también no compartir el evangelio. Y en el libro de Proverbios hay muchos versículos que hablan en contra del perezoso y la pereza. Así que no seamos flojos, vamos a leer y vamos a compartir el evangelio. Vamos a comenzar con la lectura. Vamos a leer el capítulo número 2 del libro de la carta a los Efesios, y el Señor dice así: wow, salvos por gracia. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¡Wow! Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quienes ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! No, hijo. Este versículo es increíble. Bueno, este capítulo 2 del libro de Efesios es de verdad increíble. Eh, Muchos comentaristas y exegetas bíblicos dicen que en estos versículos está resumido el plan de salvación. Yo me atrevería a ir un poquito más allá, señalando que aquí está la clave de nuestra salvación, que aquí está el matadoctrinas de muchas sectas y religiones. Aquí está una de las verdades más grandes que Dios nos ha regalado en su palabra. Ajá. Desde el versículo 8, todo, absolutamente todo se origina en la gracia de Dios. Ajá. Ni siquiera nosotros somos los que la pedimos. Él toma la iniciativa para dárnoslos. La salvación es dada a los que somos totalmente indignos de ella. ¿Quién de nosotros merecía la salvación? Pero Dios en su amor nos las dio. Y esto es sobre la base y la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, de nadie más. Se da como una posesión presente ahora, en este momento. ¿Por qué? Porque los que somos salvos podemos saberlo. Pablo le escribe a los efesios y les dice, han sido salvados. Pablo sabía que era salvo, los efesios sabían que habían sido salvados y nosotros sabemos que somos salvos por la gracia de Dios. La manera que recibimos ese regalo de vida eterna es por medio de la fe. La fe significa que el hombre asume, que nosotros, no el hombre, nosotros asumimos su puesto como pecadores perdidos y culpables, pero recibimos al Señor Jesús como una única esperanza de salvación, una única esperanza de salvación, porque la verdadera fe salvadora es la entrega de una persona a la persona de Cristo. Ajá. Cualquier loca idea de que el hombre puede jamás ganar o merecer la salvación queda totalmente eliminada con las palabras, y esto no viene de nosotros. Los muertos nada pueden hacer y los pecadores no merecemos nada más que el castigo. Es un regalo de Dios, un don. Es un presente gratuito e incondicional. No nos pide nada y Él nos las da. Si de verdad lo comprendiéramos, híjole, no tendríamos por qué andar preguntando si se puede perder, porque es un regalo de Dios gratuito y sin pedirnos nada. Es sobre esa base la que Dios ofrece la salvación. Es un don de Dios, una salvación por gracia y por medio de la fe, y es ofrecido a todos en todo lugar. No es en base a las obras, no se trata de algo que nadie pueda ganarse. No es porque hagamos obras buenas, no es porque hagamos obras meritorias. No puede ser ganada por la confirmación, no puede ser ganada por el bautismo, no puede ser ganada por la membresía a una iglesia, no puede ser ganada por la asistencia a una iglesia, no puede ser ganada por la comunión, no puede ser ganada por guardar la ley, no puede ser ganada por vivir por el sermón del monte, no puede ser ganada por dar la caridad, no puede ser ganada por ser buen vecino, no puede ni siquiera ser ganada por llevar una vida moral y respetable. Nada de lo que nosotros pudiéramos hacer puede ganar la salvación. La salvación uno no es salvo por obras y nadie se salva por la fe más obras. Ajá. La salvación es simplemente por la fe y nada más. Cuando queremos añadirle obras de cualquier clase o en cualquier cantidad como medio de conseguir la vida eterna, entonces la salvación ya no sería por gracia. Romanos 11:6 es una razón de que las obras quedan
excluidas, es para que nosotros podamos impedir toda jactancia humana, el decir yo me la gané, no, porque si alguien pudiera ser salvo por sus obras, entonces tendría razón para gloriarse delante de Dios. Y eso es imposible. Romanos 3:27. Si alguien pudiera ser salvo por sus propias buenas obras, entonces la muerte de Cristo hubiera sido innecesaria. Gálatas, lo acabamos de leer en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Ajá, porque sabemos que la razón por la que murió es que no habría otra forma de que nosotros pecadores culpables pudiéramos ser salvos. Si alguien pudiera ser salvo por la fe en Cristo, más sus propias buenas obras, entonces también tendríamos la imposible situación de dos salvadores, Jesús y el pecador. Entonces Cristo tendría que compartir con otro la gloria de su condición de salvador, y eso jamás lo hará, lo dice el profeta Isaías capítulo 42 versículo 8. Si alguien pudiera contribuir a su salvación por obras, entonces Dios se la debería. Esto también es imposible. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser deudor de nadie. Romanos 11:35. Ajá. En contraste con las obras, la fe excluye la jactancia. Romanos 3:27. ¿Por qué? Porque no es meritoria. Nadie tiene razón para jactarse de haber confiado en el Señor. La fe en Él es la cosa más cuerda, racional y lógica que puede haber. Confiar en el Creador y Redentor no nada más es lógico y razonable. También podemos, si no podemos confiar en Él, ¿en quién podríamos hacerlo? Maldito el hombre, Jeremías 5, creo 17. Maldito el hombre que cree en el hombre. Ajá. El resultado de la salvación es que ya somos hechos como Cristo. Ajá. Es obra de las manos de Dios, no de nosotros mismos. Cualquiera de nosotros, un creyente nacido de nuevo, es una obra maestra de Dios. Ajá. Cuando pensamos en la materia prima, nosotros, en lo que Dios tiene que trabajar, sus logros son más dignos de mención, porque ¿qué éramos nosotros antes de Cristo? Una vil inmundicia. Esa es la verdad, éramos basura, éramos vasos hechos para ira. La obra maestra de Dios es una nueva creación por medio de la unión en Cristo en nosotros, porque así, si nosotros estamos en Cristo, somos una nueva creación y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, segunda de Corintios 5:17. El objetivo de esta nueva creación se encuentra en la frase donde dice, para buenas obras. Si no somos salvados por buenas obras, entonces es cierto que somos salvados para buenas obras. Las buenas obras no son la raíz, no son el origen, ajá. Son el fruto que damos cuando ya estamos en Cristo. No obramos porque somos salvos, obramos porque ya lo somos. No hacemos obras para ser salvos, sino porque somos salvos, hacemos obras. Ajá. Y esto lo podemos leer en el segundo capítulo de la carta de Santiago, en los versículos 14 al 26. Ajá. Cuando Santiago dice que la fe sin obras es muerta, no significa que los hombres sean salvos por la fe más obras, sino por la clase de fe que resulta en una vida de buenas obras. Y además las obras demuestran la realidad de nuestra fe, de ser cristianos, de creer en Cristo. Ajá. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos fe, se nos otorga la salvación, estamos hechos para buenas obras y además hay una recompensa. Ajá. Porque la fe conduce a la salvación. La salvación resulta para buenas obras. Las buenas obras recibirán su recompensa. Dice la Escritura que nada de lo que hagamos en nombre del Señor va a quedar sin recompensa. Pero ¿qué clase de buenas obras debemos hacer? La misma palabra nos dice, las que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para cada vida. Y inclusive antes de nuestra conversión, elaboró una carrera espiritual para nosotros. Ajá.
Ahora nuestra responsabilidad es encontrar esa voluntad para nosotros y obedecerla. Ni siquiera tenemos que hacer un plan para nuestras vidas. Sencillamente tenemos que aceptar el plan que Dios ya elaboró por nosotros. Y esto nos va a librar de inquietudes y arrebatos. Además, asegura nuestras vidas que serán para la mayor gloria de Dios, de mayor bendición para otros y de la mayor recompensa para nosotros. Ahora, ¿cómo encontramos las buenas obras que Dios ha planeado para cada uno de nosotros? Confesar y abandonar el pecado tan pronto como seamos conscientes del pecado en nuestras vidas, rendirnos de manera continua e incondicional a Dios, estudiar la palabra de Dios para discernir su voluntad y luego hacer todo aquello que Él nos manda. Luego ahí vemos cristianos que andan preguntando si es o no la voluntad de Dios. Pues lee la palabra de Dios para que sepas cuál es su voluntad. Más de 250 versículos desde Génesis hasta Apocalipsis que nos hablan de cuál es la voluntad de Dios y ahí andamos preguntando si es o no. Tenemos que pasar tiempo en oración diariamente, en comunión con nuestro Señor. Tenemos que aprovechar las oportunidades de servicio que surjan, no solo en la iglesia, sino con el prójimo. Y tenemos que cultivar la comunión y el consejo de otros cristianos. Dios nos prepara para buenas obras y además Él prepara sus buenas obras para que nosotros las llevemos a cabo, para que andemos en ellas y al final cuando estemos en el reino vamos a recibir una recompensa porque hicimos su voluntad. Esa es su gracia, ese es su amor, esa es la fe salvadora, ese es el don que nos ha dado, un don gratuito y incondicional para nosotros, pero que a Él le costó la vida de su Hijo. De verdad se nos tendría que partir el corazón cuando comprendemos lo que Dios hizo por nosotros. Y no lo merecemos, no lo merecíamos, nunca lo mereceremos, pero gracias a Cristo y a su sacrificio tenemos nosotros la gracia en la cual podemos andar creciendo como creyentes cada día, que nos enseña a caminar en santidad. De verdad, no podemos hacer nada. Es incondicional. Dios no nos pide nada. Dios no las da y luego hacemos su voluntad. Dios nos da la fe y luego somos salvos. ¿Qué hicimos nosotros? Nada, absolutamente nada. Así hubiéramos sido las personas más buenas del mundo, nunca jamás nos hubiera alcanzado para recibir ese regalo de Dios. Es de verdad increíble cómo a veces desechamos ese don tan grande, cómo hay personas que se burlan y la rechazan. Es increíble conocer este mundo en donde nadie quiere recibirla, nadie quiere acercarse a Dios y él así, en su amor, retrasa su promesa de volver porque quiere que todos procedan a arrepentimiento y que nadie se pierda. Toda la gente, todo el mundo necesita el evangelio, pero si nosotros no la pasamos de perezosos, como dice el hermano Raimundo, entonces el mundo está perdido. Vamos a continuar con la lectura, vamos a iniciar con el capítulo. ¿Qué capítulo es? El capítulo número 26 del libro de Proverbios, y el Señor dice así, se me brincó una. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabresto para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así es el que da honra al necio. Espinos hincados en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero a que todos hiere, el que toma sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete al perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas.
Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hable amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Proverbios capítulo 27, escrito está: No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios suyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. ¿Cuál es la ira y impetuoso el furor? Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va del nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió por fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo mojados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criados. Proverbios capítulo 27, el Señor dice así. Me pongo por acá porque luego me hago bolas. Listo. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y ricos. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres los aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es su gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno irá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. Y el que en integridad camina será salvo, mas el que de perversos caminos caerá en alguno.
El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Un hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no, no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre y a su madre dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en el Señor prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplicarán. Con esto terminamos los proverbios del día de hoy y vemos aquí reprensiones contra la pereza, contra los necios, contra los malos hijos. Ahí también hay reprensión para ellos. Pero sobre todo el capítulo 28 vemos que son otra vez proverbios antitéticos, los que se contraponen uno a otro. Es como decir, esto debe ser blanco, pero aquellos dicen que es negro. Parecieran contrarios, pero encierran gran sabiduría y traen un gran consejo en su interior. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias por la riqueza que nos enseñaste el día de hoy de tu gracia y de tu salvación. Gracias por dejarnos esta palabra escrita y para no andar perdidos en el mundo, Señor, porque tenemos un manual de vida que nos hace caminar en santidad. Gracias por la sabiduría que nos enriquece diariamente leyendo los proverbios que tú has escrito para nosotros. Gracias, Señor, porque el día de hoy termina con cada uno de nosotros resguardados, Señor, aquel que esté en aflicción o que esté pasando por tribulaciones o pruebas, que sepa que la lectura de tu palabra da consuelo, que el confiar y depender de ti es bueno y bueno en gran manera. Te agradecemos también porque el día de hoy nos vestiste, Señor, nos alimentaste, nos hiciste descansar, nos hiciste trabajar, Señor, pero todo es para tu gloria. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendito seas para siempre, por siempre y siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones y en sus hogares. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.